Bueno, vamos a ver los detalles del alivio fiscal 2023. Vamos a tener que acostumbrarnos quizás a que todos los años, a mitad de año, haya normas vinculadas con los alivios fiscales. El año pasado también, sobre esta fecha, hubo un alivio fiscal para los contribuyentes en relación de dependencia, para los monotributistas, y también se incluyó, por lo que salió una ley, un beneficio para los trabajadores autónomos. Lo que pasa es que el beneficio actual, en realidad, esta vez salió por decreto, ¿no? Va a salir, digamos, en cuanto a ganancias, en cuanto al monto de los valores de sueldos brutos que están exentos o que van a pagar menos impuestos a las ganancias. También, digamos, un beneficio por el aguinaldo. Y por último, va también a salir un decreto por el tema de los monotributistas, que van a incrementar los parámetros de ingreso a partir del mes de junio. Los autónomos, en cambio, como no tienen el Poder Ejecutivo una facultad delegada para modificarles algunas cuestiones impositivas, vamos a tener que esperar recién el ajuste que se haga para el año que viene, ¿no? A través del RIPTE, como la evolución del RIPTE, digamos, de octubre a octubre, como sucede habitualmente. Sí se podría, los autónomos podrían tener una mejora modificando el régimen de la resolución 830, que tiene que ver con los pagos que se hacen a los proveedores, a los autónomos, donde tiene un régimen de retención muy, digamos, gravoso, muy importante, que significa una pérdida importante para los que cobran como autónomos sus honorarios, ya que las tablas, los montos no sometidos a retención, no se ajustan desde el año 2019. Entonces, eso no depende de una ley, no es necesario que sea una ley para modificar eso, para actualizar eso. Se podría sacar, incluso tampoco de un decreto, podría sacarse a través de una resolución general de la FIP que actualice eso. Entonces, eso sería una mejora directa que se podría aplicar ya, entonces, para los autónomos, sin necesidad de esperar una ley. Vamos un poco a comentar lo que salió en estos días. Entonces, por un lado, los empleados en relación de dependencia tienen el Poder Ejecutivo, a través de la ley de presupuesto, una autorización delegada, una delegación efectuada por el Congreso, para que modifiquen los valores de los empleados, de los sueldos de los que pagan ganancias y los que no pagan ganancias, o que pagan menos también, digamos, ¿no? Entonces están esas tres categorías: los que no pagan, los que pagan menos, porque computan una deducción adicional, y los que no tienen ningún beneficio con respecto a este incremento que realiza el Poder Ejecutivo. ¿Cómo quedó la cuestión? Bueno, la cuestión quedó desde mayo, entonces, para los sueldos brutos mensuales de 506.230, hasta ese monto, quedan excluidos de pagar el impuesto. De 506.000 a 230 a 583.851, podrán descontar una deducción adicional que es progresiva, que está definida por la FIP, para abonar menos impuestos a las ganancias. Y por último, los sueldos mensuales que superan los 583.851 brutos siempre, que no tienen beneficios con respecto a este tema. Recordemos que remuneración bruta se entiende a todo lo que cobra el empleado, incluidos los conceptos no remunerativos. Lo único que no se incluye digamos, en este parámetro es el tema del aguinaldo. El aguinaldo está fuera de esto, digamos, ¿no? Esto, bueno, es criticable, digamos, desde el punto de vista que si alguien cobra 506.231 pesos, ya paga ganancias, aunque sean, digamos, con un beneficio, pero paga ganancias, ¿cierto? Y además, otra cuestión que se puede criticar es que esto no surge en función de un mecanismo permanente y determinado de ajuste, digamos, que esté establecido por una norma y por algún índice determinado, fijo, sino que sale en función de una decisión arbitraria, discrecional, espasmódica, digamos, del Poder Ejecutivo, que decide cuánto es el valor que no paga ganancias y en el momento en que deja de pagar ganancias, digamos, ¿no? Cuestión que no es un mecanismo transparente. Por otro lado, salió otro beneficio para los empleados en relación de dependencia, en donde se desgrava el aguinaldo, el próximo aguinaldo que vence el 30 de junio, que se debe pagar el 30 de junio, para que no afecte, que no quede afectado el impuesto a las ganancias hasta los sueldos mensuales de hasta 880.000 pesos brutos, ¿no?
recordemos, acá vemos que se supera este monto del aguinaldo, incluso a los que pagan ganancias por sus sueldos, digamos, ¿no es cierto? Recordemos que el aguinaldo afecta, en cuanto al cálculo de ganancias, en función del devengado, o sea, una 12ª parte se incorpora en el cálculo de la retención mensual y en función de eso se fue reteniendo, evidentemente, en los meses anteriores, de enero hasta ahora, digamos, ¿no es cierto? Por eso, lo que va a tener que hacerse es, en el mes de junio y julio, reintegrar a los empleados ese efecto que tuvo el aguinaldo en el cálculo de la retención de los meses anteriores, y que ahora ya, por estar dentro del límite de los 880.000 pesos, deja de aplicarse ganancias. Entonces va a haber que reintegrarle a estos empleados esa porción retenida de más. Esa retención, esa devolución se va a tener que hacer en los meses de junio y julio próximos, que estamos transitando, digamos. ¿Por qué se hacen 2 cuotas? Porque recordemos que en el SICORE la retención de 4ª categoría no puede compensarse contra otras retenciones que hay que ingresar. Entonces, para que no acumulen las empresas mucho saldo a favor, con lo que implica eso, ¿no? De inmovilizar plata, digamos, adelantada al fisco, digamos, por el transcurrir del tiempo, genera una pérdida en cuanto al capital, que fue anticipado. Entonces, en esos 2 meses se va a poder recuperar parte de lo retenido de más. Es probable que algunas empresas eso lo tengan que seguir trasladando en el SICORE, ¿no? Sin posibilidad de compensarlo contra otras retenciones. Acá se produce una financiación que hace la empresa de esa cuestión, de esa devolución, digamos. El Estado le pide a la empresa que financie ese reintegro, con inflación de por medio, digamos, ¿cierto? Entonces, ese es un poco el panorama para los empleados. Esto es ajeno a la variación que tiene siempre este régimen por el RIPTE de octubre a octubre, ¿no? Es un tema que está previsto en la ley y que se renovó este año en la ley de presupuesto, digamos, esa facultad que le delegó el Congreso al Poder Ejecutivo. Eso sí se va a hacer, digamos, con decretos, ¿no? Está esa autorización. Para el caso de los monotributistas, el año pasado, cuando salió el alivio fiscal, se hizo una modificación en donde se autorizó al Poder Ejecutivo para que pueda modificar los parámetros de ingresos de facturación a efectos de que mejoren el reconocimiento de la inflación en el primer semestre del año, ¿no? Como un anticipo de lo que después se va a actualizar durante este año las escalas, digamos, ¿no? Esto es en cuenta de lo que se termine definiendo después. Recordemos que la actualización de esto es anual y se hace por medio del índice de precios, perdón, del índice de variación previsional. Fíjense un poco la mezcolanza de todo esto, ¿no? Que cada régimen tiene sus índices específicos de actualización. Esto se toma en función del índice previsional, la 4ª categoría se toma el RIPTE, el impuesto a las ganancias, el ajuste por inflación impositivo se toma el IPC. O sea, hay una mezcolanza de índices, ¿no? que realmente no es uniforme, como era hace muchos años atrás, que se tomaba un solo índice, que era el IPIM, ¿no? El índice mayorista a nivel general. Entonces, la ley 27676, el año pasado autorizó al Poder Ejecutivo a que puedan modificar las categorías, pero solo los parámetros de facturación. ¿Cuánto es el aumento que se modifican o se incrementan? Un 41,5% a partir del mes de julio, ¿no? Esto también está por debajo de lo que va a estar la inflación semestral, que se calcula que puede llegar a estar en un 50%, ¿no? Entonces ahí hay un reconocimiento menor a lo real, digamos, discrecional también, ¿no? Sin que sea una cuestión, digamos, transparente de ajuste, de actualización. Y esto va a ser considerado, estos parámetros nuevos de facturación, a efectos de hacer la nueva recategorización que haya que hacer durante el mes de julio, ¿no? Para aquellos que modifiquen los parámetros de facturación, que consisten en comparar los ingresos que han obtenido de los últimos 12 meses antes, desde el mes de junio de 2023 para atrás, ¿no? Julio 2022 a junio 2023. Entonces, los nuevos parámetros de ingresos van a ser los que están a la derecha de este cuadro, digamos, ¿cierto? Además de ser menor a la inflación del semestral, y esto es a partir de julio, digamos, ¿no? Recuerden, esto se va a tomar en la recategorización y va a influir recién y va a cambiar la categoría a partir del mes de agosto, ¿no?
Uno hace la recategorización en julio y rige a partir de agosto, digamos. Pero, ¿cuál es la noticia con respecto a esto? Que la ley del año pasado no autorizó a que el Poder Ejecutivo pueda modificar el precio unitario de venta, que puede hacer excluir a un contribuyente del monotributo en el régimen, ni tampoco autorizó a modificar el parámetro de alquileres, digamos. Entonces, eso sí igual de lo que hay hasta ahora. O sea, la inflación ahí es como que no existe, digamos, ¿no? Y esas dos variables pueden hacer que un monotributista quede fuera del régimen simplificado, ¿cierto? A pesar de este ajuste, de este reconocimiento que se hace ahora, digamos, ¿cierto? Entonces, cuidado con ese tema, porque es un tema que eso no se ha modificado. Y tampoco se modifica el valor de la cuota a pagar. La cuota a pagar va a ser la misma, ¿no? Que está hasta ahora abonándose, digamos, ¿cierto? Entonces, esa es una buena noticia, pero quiero decir, ojo con lo otro, porque lo otro puede sí hacer excluir del régimen simplificado a los pequeños contribuyentes. Ahora, ¿qué pasa con los autónomos? Los autónomos dijimos que el año pasado, cuando salió la ley, se mejoró. Son los que pierden, pero ¿por qué pierden? Porque el índice RIPTE, cuando se define, rige para el cierre del año en que se define. O sea, lo que cambió en el RIPTE del año pasado rige para el 2022 y tiene influencia real para las presentaciones que se hacen ahora en el 2023. Pero hay un atraso con respecto a eso. Hay un delay que produce que en el espacio de tiempo que provoca este diferimiento, hay una pérdida de inflación muy importante para los autónomos, ¿no es cierto? El año pasado, esa misma ley de alivio fiscal, lo que había hecho era incrementar las deducciones, la deducción especial, digamos, para los nuevos profesionales o nuevos emprendedores y para los autónomos que no son nuevos emprendedores, digamos, ¿no es cierto? Por un lado, se permitió, se incrementó la deducción especial en 2 veces el valor determinado por ley en ese momento, y para los nuevos emprendedores en 2,5 veces el importe de la deducción especial anual con respecto a lo que se regía, que digamos, tenía vigencia anteriormente a esta modificación legal. Pero no hay ninguna delegación para que modifique nada. Ahora, esta inexplicable discriminación, como se está expresado en este artículo, tiene una forma de solucionarse. No es definitiva, pero sí tiene una fórmula. Fíjense que la resolución 830, que es la que establece el régimen de retención para los autónomos, en este caso, no se actualiza desde julio del año 2019. Incluso en toda la década, a partir del 2003, de las 2 décadas, perdón, del 2003 en adelante, 2012 en adelante, se actualizó en esta oportunidad en julio del año 2019, digamos, ¿no es cierto? De esa fecha hasta ahora, la variación del IPC fue de aproximadamente un 550%. Quiere decir que los valores hoy deberían estar por lo menos elevados, los montos no sujetos a retención de los autónomos, en ese porcentaje. Lógicamente se pagaría mucho menos de retenciones por los pagos de ganancias, por los pagos que se hacen de la 830 a proveedores, ¿no es cierto? Entonces, es una medida directa de ayuda a los autónomos. Ahora, ¿es necesaria una ley para eso? No. ¿Es necesario un decreto? Tampoco. Simplemente una resolución de la AFIP podría modificar esta cuestión. Y ahí el beneficio también iría a los autónomos. Porque ¿por qué no entregarle un beneficio a los autónomos? Ellos no tienen un paraguas contra la inflación, no sufren la inflación, no viven en este país. La verdad es que es increíble esto realmente, ¿no? Entonces esto está, recordemos, a mano de la AFIP para que lo pueda modificar, ¿no? En este artículo, que está publicado en iProfesional, también está detallado cómo se calcula el tema de la 830, la comparación de lo que paga un autónomo con respecto a alguien que está en relación de dependencia, ¿no? Fíjense que un empleado en relación de dependencia que gana 200.000 pesos no paga, yo puse un ejemplo muy básico, no paga ganancias, y alguien que está como autónomo sí paga impuestos a las ganancias, casi 45.000 pesos, ¿no? Por la retención. Entonces, no se entiende esta discriminación. Es cuestión que se podría resolver a través de una simple, digamos, resolución de la AFIP.
Esta es una especie, digamos, de resumen del alivio fiscal este año. Esperemos que el año que viene no haya alivio fiscal. No porque no queremos que haya beneficios, sino que simplemente para que haya un mecanismo establecido por ley de ajuste para todos los contribuyentes y por un índice transparente que publique el INDEC, y que no haya que esperar ningún tipo de decisión arbitraria, discrecional y espasmódica de nadie para, no para ganarle a los impuestos, simplemente para que uno pague lo que debe pagar, digamos, ¿cierto? Es un poco la conclusión de esta charla. Bueno, nos volvemos a encontrar en otra oportunidad.